Hola, amados hermanos, agradeciendo al Señor por permitirme compartir una vez más con ustedes. Les invito, perdón, a que podamos inclinar nuestros rostros y podamos orar al Señor. Amado Señor y Dios Todopoderoso, te damos las gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por permitirme, Señor, compartir una vez más con mis hermanos del Perú, Señor. Te pido por la vida de cada uno de ellos, Señor. Te pido, Padre, que en estos momentos, Señor, en que vamos a exponer tu palabra, Señor, que seas tú glorificado en todo, Señor, que sea tu palabra y tu verdad la que se exponga y que no sean mis ideas o mis pensamientos, Señor. Te pido, Padre, que tu palabra infalible e inerrante, Señor, penetre en lo más profundo de nuestros corazones, Señor, y que cualquier hermano o amigo, Señor, que escuche este pequeño estudio, Señor, que pueda volver su mirada a ti, Señor, el autor y el consumador de nuestra fe, Señor. No soy yo, no es mi nombre, no es mi rostro, no es mi inteligencia, Señor, no son mis pensamientos, sino que eres tú, Señor. Es tu evangelio el que transforma los corazones, Señor. Te pido, Padre, que todo esto salga bien, Señor, que tú seas glorificado en todo, Padre, y que te podamos conocer, Señor, cada día de una manera mucho más íntima y profunda, Señor. Sé tú obrando en cada uno de nuestros corazones, Señor, y dejo este estudio, Señor, en tus manos, Señor, para que tú hagas con tu palabra conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús te pido todo esto. Amén. El texto, hermanos, que vamos a estudiar se encuentra en el Evangelio de San Juan, capítulo 21, del versículo 15 al 19. Sin embargo, para que podamos entender mejor el texto, vamos a leerlo en su contexto completo. Así que vamos a leer desde el versículo 1 del capítulo 21. Y dice así: Después de esto, es decir, de la resurrección de Cristo, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: Voy a pescar. Ellos le dijeron: Vamos nosotros también contigo. Fueron y echaron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Después de la resurrección de Cristo, ¿verdad? En el capítulo anterior, en el capítulo 20, los discípulos liderados por Pedro, es por eso que el texto menciona primero el nombre de él, y en obediencia también al mandato que Jesús le había dado a las mujeres en Mateo 28, versículo 10, en donde les dicen que no teman y que vayan a dar las noticias a los discípulos para que vayan a Galilea y allí se iban a encontrar. Los discípulos se encontraban en el mar de Galilea esperando el reencuentro con el Señor. Ante la incertidumbre del encuentro y cómo no sabían qué hacer, además de esperar, decidieron volver los discípulos a sus antiguas labores. No sabemos si se fueron de pesca porque necesitaban alimentarse o porque quisieron volver a sus vidas pasadas, pero sí sabemos que sin importar cuáles fueron sus intenciones en regresar a la barca e ir a pescar, todos sus esfuerzos en lograr éxito fueron inútiles, porque no pescaron nada. Lo mismo, hermanos, sucede con nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros, después de haber conocido al Señor, nos hemos apartado de nuestro llamado, tal como lo hicieron estos discípulos, y dejaron de ser pescadores de hombres para volver a ser pescadores de las oportunidades que nos ofrece este mundo? ¿Verdad? ¿Cuántos de nosotros, ante la incertidumbre del regreso de Cristo o al no saber en qué servir a Dios, inútilmente gastamos nuestro tiempo y energía en realizar hobbies o trabajos que nos prometen cumplir el gran sueño americano? Mientras esperamos nuestro reencuentro con el Señor, ¿qué estamos pescando hoy? ¿En qué estamos ocupando nuestro tiempo? Dice: Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: No. Él les dijo: Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces.
Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: «Es el Señor». Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: «Traed de los peces que acabáis de pescar». Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: «Venid, comed», y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Tú quién eres?», sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Ante el evidente fracaso de la pesca, Jesús se presenta en la playa. Sin embargo, pese a que los discípulos no lo reconocieron, obedecieron su mandato de echar la red por el lado derecho de la barca. ¿Imaginan ustedes cómo reaccionaría un pescador si un extraño se acerca a darles órdenes sobre cómo hacer mejor su trabajo, aún después de que ellos estuvieron toda una noche intentando pescar y no pescaron absolutamente nada? ¿Verdad? Esto no solo demuestra que ya sea que reconozcamos al Señor o no en nuestras vidas, es Cristo soberano, Él es soberano y sus mandatos se cumplen, sino también nos demuestra que ante la falta de fe, porque ellos estaban ya como agotados, ¿verdad? Estuvieron pescando sin éxito. Ante esa falta de fe, la obediencia conforme a la fe siempre va a añadir más fe. Note que los discípulos reconocieron a Cristo no antes, sino que después de obedecer el mandato de echar la red en el mar. Y no antes precisamente porque ellos escucharon la voz de Cristo, y fue por eso que ellos obedecieron. Esto me hace preguntar: ¿estamos escuchando la voz de Cristo a través de las Escrituras durante nuestra semana? Porque cuando uno obedece, uno cree, ¿cierto? Nadie obedece a aquello o a aquel en quien uno no cree. Dios siempre bendice la obediencia, fortaleciendo nuestra fe en Él. También es importante recalcar que no es necesario buscar simbolismo respecto de por qué eran 153 peces y no más o menos, o por qué Jesús los envió a echar la red, ¿verdad?, por el lado derecho y no el izquierdo, etc. Acá lo importante es que tenemos que aprender a comprender la diferencia que hay entre trabajar con la guía de Dios y trabajar sin la guía de Él. Todo trabajo, sin importar cuál sea, que nosotros desempeñemos fuera de Él sin considerar su guía, tendrá resultados desastrosos para nuestras vidas. Alguien quizás por pensar así podría decir: «Oh, qué religioso, qué religiosa esa opinión», ¿verdad? Y algunos dirán: «Bueno, ¿por qué hay gente que tiene tanto éxito como Madonna, Snoop Dogg o cualquier otro incrédulo que tienen éxito, ¿verdad?, en esta vida?». Sin embargo, la pregunta sería: ¿a cambio de qué? ¿Verdad? Porque el éxito material, físico, amoroso no es el todo en esta vida. Ese jamás ha sido el propósito de Dios y así lo revelan las Escrituras. Debemos procurar las cosas espirituales, ¿verdad?, las cosas eternas, no las cosas temporales. El concepto de la palabra éxito que tiene Dios evidentemente no es el mismo concepto que manejamos nosotros. Es por lo mismo también que Jesús en Marcos capítulo 8, versículo 36, dice: «Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma?». Del mismo modo también me gusta mucho la definición que hace el pastor John MacArthur respecto de éxito, porque él lo define como que éxito no es sinónimo de prosperidad, poder, importancia o cualquier de las nociones mundanas de éxito. El éxito verdadero consiste en hacer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste, ¿verdad?
los discípulos. Esto me llamó bastante la atención porque ellos estuvieron intentando pescar y no tuvieron éxito. Sin embargo, cuando Cristo los guió, ellos lograron el objetivo que tenían, ¿verdad? Sin embargo, acabamos de llegar al texto principal, que es donde quiero focalizar esto, ¿verdad? Que habla respecto de el reencuentro que tiene Pedro con Cristo. El versículo 15 dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez la palabra me ama, y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Estos tres versículos, el 15, el 16, el 17, donde Jesús le pregunta si acaso lo ama, personalmente son los versículos más nobles que podemos leer en toda la Escritura, porque no solo relatan el primer reencuentro entre un Pedro que negó, ¿verdad?, a su Señor, que es Jesús, sino que también relata la restauración pública que hace Cristo en Pedro. Conocer los detalles de la vida de Pedro son de vital importancia para poder comprender toda la riqueza espiritual que se contiene en este texto. Haciendo un breve resumen de la historia de Pedro, según Mateo capítulo 4 del versículo 18 al 20, nosotros sabemos que Pedro junto a otros discípulos en el mismo mar de Galilea, ¿verdad?, fue llamado por Jesús para ser pescador de hombres. Luego, Jesús le cambia su nombre a Pedro, porque su nombre era Simón, y de Simón se lo cambia a Pedro, según Marcos capítulo 3, versículo 16. Luego, ¿verdad?, también sabemos que antes de que Cristo sea crucificado, Pedro no solo abandonó a su Señor, a quien le prometió que jamás lo dejaría y que incluso iría a la cárcel o moriría por él si fuese necesario, según lo dice el texto en Lucas capítulo 22, versículo 33, sino que además de eso, de haber roto esa promesa que le hizo al Señor, también lo negó 3 veces mientras se calentaba en unas brasas, como dice el texto en Juan capítulo 18, versículo 18 y del versículo 25 al 27. No solo sabemos que Pedro negó a Jesús, ¿cierto?, sino que también sabemos que fue el primero de los discípulos en entrar en la tumba vacía cuando Cristo resucitó, según el relato en Juan capítulo 20, versículo 6. Y aunque después de este hecho, él ya se había encontrado con el Señor en 2 oportunidades anteriormente, solo en este tercer encuentro, ¿verdad?, Jesús lo encuentra pescando semidesnudo y se reencuentra con él. Tener esto presente es de vital importancia, hermanos, porque la historia de vida espiritual de Pedro es el fiel reflejo de la historia espiritual de las vidas de la mayoría de nosotros. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque todos nosotros, al igual que Pedro, fuimos llamados también a la gran comisión de pescar hombres. A todos nosotros Dios nos cambió el nombre, ¿verdad? Ahora nos llama pueblo adquirido, nos llama nación santa, Dios nos llama hijos, ¿verdad? Jesús nos llama amigos, etc. Al igual que Pedro, todos nosotros le hemos fallado a Dios haciéndole promesas que jamás hemos cumplido. Pedro le prometió: Señor, yo iría a la cárcel, hasta moriría por ti. Tú eres mi Señor. ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Y cuántos de nosotros a Dios no le hemos dicho lo mismo? ¿A dónde iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Cuántos de nosotros en momentos de angustia
o en momentos de emoción, de mucho gozo, le hemos hecho promesas al Señor. Señor, si tú me sacas de esta, yo voy a evangelizar a todos mis vecinos. Señor, si tú estoy tan contento por la bendición que me has dado, Padre, que me voy a levantar todos los días a las 4 de la mañana a orar hasta las 6 de la mañana porque quiero conocerte más. ¿Cuántos de nosotros no le hemos hecho promesas al Señor que jamás hemos cumplido? ¿Verdad? ¿Cuántos de nosotros, como Pedro uno podría decir, lo adoraba solamente con los labios al Señor? ¿Verdad? Al igual que Pedro, todos nosotros le hemos fallado a Dios haciéndoles promesas que jamás hemos cumplido. Todos nosotros lo hemos negado. Quizás no de forma verbal y directamente como en el caso de Pedro, pero sí lo hemos negado con nuestras acciones muchas veces. Le llamamos Señor, sin embargo no le obedecemos a Él, sino que obedecemos y pecamos, ¿verdad? Le obedecemos a nuestra carne. Del mismo modo en que Pedro fue el primero en entrar a la tumba vacía y tuvo algunos encuentros con el Señor para luego volver a pescar semidesnudo mientras esperaba volver a encontrarse con Él, asimismo también es como muchos de nosotros actuamos. Somos millones los cristianos alrededor del mundo que somos los primeros en llegar al culto el día domingo, ¿verdad? O el día de semana para encontrarnos con Dios, mientras que el resto del día hemos estado pescando semidesnudos toda la semana. Son millones los cristianos que ante la incertidumbre y espera del retorno de Cristo se congregan religiosamente cada semana mientras dedican su vida a sus propios intereses, conformándose con tener encuentros semanales con Dios, pero sin reencontrarse jamás con Él, para ver sus vidas restauradas. Hermanos, este estudio me ha calado profundamente porque me ha llevado a ver que esto no debe ser así. Las Escrituras nos exhortan constantemente a estar despiertos y en vela, porque nadie sabe el día ni la hora en que Cristo vendrá a nuestro encuentro. Jesús mismo nos exhortó a través de la parábola de las 10 vírgenes a ser prudentes y a tener nuestras lámparas listas. ¿Tenemos preparada la recarga de aceite para nuestras lámparas? ¿Estamos vigilantes, atentos? ¿O estamos durmiendo, estamos semidesnudos ahí, pescando en medio de la noche sin pescar nada en realidad? ¿Tenemos nuestras lámparas listas? Del mismo modo en que Jesús exhorta a la iglesia a mantener su ropa espiritual a fin de que cuando Él regrese y no se vea la vergüenza de nuestra desnudez, ¿estamos nosotros vestidos, listos, aprestos para podernos reencontrar con Él? Si Cristo regresa ahora mismo, en este preciso instante, ¿cómo te hallará? ¿Te hallará despierto y atento a su llegada para reconocerlo de lejos? ¿O te hallará pescando? ¿Nos hallará limpios y vestidos o nos hallará desnudos? Son palabras que me hacen meditar. Jesús le dijo, cuando hubieron comido, Jesús le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Algunos dicen que cuando Jesús hace esta pregunta, al decir estos, se refiere a los otros discípulos. Sin embargo, si analizamos que en el versículo Jesús lo llama por su nombre antiguo, no le dice Pedro, le dice Simón, ¿verdad? Por lo tanto, esto me hace pensar de que se refiere a los peces. Recordemos que este es el primer encuentro entre Pedro y Jesús. No es un encuentro casual como los anteriores. Ambos comparten un diálogo íntimo, personal. Lo maravilloso de estos versos es que en ningún momento vemos a Jesús indignado o recriminando a Pedro por haberlo negado. Tampoco vemos a un Pedro allí enrostrándole y diciéndole, pídeme perdón, tú me negaste, traicionero, etcétera, como quizás uno actuaría, ¿verdad? Sin embargo, Jesús solo le pregunta si acaso lo ama más que su vida, más que su trabajo, más que cualquier otra cosa en el mundo. ¿Por qué Jesús le pregunta si lo ama en vez de llamarlo a arrepentirse o pedirle perdón? La respuesta es muy simple. Dios demanda nuestro corazón. Dios no está interesado en recriminar tu pecado y enrostrarte las faltas frente a tus narices una y otra vez.
Dios está interesado en tu corazón. Esto es lo que hace el Evangelio. Mientras la ley busca cambiar la conducta humana, solo el Evangelio trata directamente con los corazones. Jesús está interesado en tu corazón, ya que si tú comprendes que eres amado por Él, si comprendes su misericordia, lo vas a amar, porque es imposible no amar a un Dios tan bueno y justo como Él. Y cuando amas a Dios, todo lo demás, es decir, el arrepentimiento y la obediencia, vienen como consecuencia de ese amor. Y ese amor, hermanos, no es un amor romántico que todo lo permite, que solapa el pecado o que lo abraza, ¿verdad? No es un amor que permite esas cosas, que pasa por alto. Al contrario, en este texto nosotros podemos ver claramente que cuando Dios nos restaura, también confronta nuestro pecado. Un ejemplo de ello es que en el versículo 9 narra que los discípulos vieron brasas puestas, porque Jesús estaba preparando pescado y pan para darles. La palabra griega que utiliza aquí para brasas es antrakián, y esta palabra es usada también por segunda vez en Juan capítulo 18, versículo 18, para referirse a las brasas en donde Pedro se calentaba cuando lo negó 3 veces, ¿verdad? Del mismo modo en que Pedro negó a Cristo 3 veces, Jesús también le pregunta a Pedro 3 veces si acaso lo ama. Además también recordemos que Pedro fue llamado en Galilea mientras pescaba para ser pescador de hombres. Y ahora Jesús nuevamente lo llama en el mar de Galilea mientras pescaba para restaurarlo. Con esto podemos ver que Dios no solo le dio la oportunidad a Pedro de redimirse frente a la misma brasa y reafirmar su amor por él 3 veces, sino que Dios le permite volver a comenzar aún después de la traición que Pedro cometió hacia él. Dios estaba confiando en él nuevamente. Sin duda, hermanos, Dios no es como nosotros. Y así como Jesús trató con Pedro, es la forma en que Él trata con nosotros cada día. Pero para ello no necesitas tener un encuentro casual con Jesús. Necesitas tener un encuentro real, un encuentro personal e íntimo. Jesús le preguntó a Pedro 2 veces si acaso lo amaba, y éste le respondió que lo amaba. Pero la palabra acá en griego que utiliza Jesús para preguntarle si acaso lo amaba es agapao o ágape, ¿verdad? Sin embargo, la respuesta que le da Pedro es filó. Si lo traducimos esas palabras al lenguaje actual de nosotros, Jesús le decía a Pedro, ¿me amas? Y Pedro le respondía, sí, Señor, tú sabes que te quiero. La palabra usada por Jesús, agapao, hace referencia a un amor de entrega total, un amor que está dispuesto a todo, incluso a sacrificarse incondicionalmente, un amor que implica un compromiso con convicción y profundo. La palabra usada por Pedro, en cambio, filo, muy por el contrario, habla de un amor filial, de un amor fraternal, de un amor simple y condicionado. Pedro reconocía que su amor, debido a sus errores, no era el que Jesús esperaba. Sin embargo, cuando Jesús le pregunta por tercera vez, usando el mismo amor que Pedro decía tener, Pedro, ¿me quieres? Pedro allí se entristeció porque vio lo imperfecto y lo poco exigente que era su amor para aquel Señor que había muerto por él, ¿verdad?, en la cruz. Si notan el texto, Jesús no se quedó solamente con la respuesta de Pedro, ¿cierto? No se quedó solamente con que Pedro le dijera que lo amaba, sino que también le dijo, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Jesús demandó el amor de Pedro primero antes de encomendarle esta misión, ya que el amor es el requisito más básico e indispensable para servir a Dios. Es imposible decir que amamos a Dios y no amar ni servir a las ovejas, hermanos. Jesús utiliza las palabras cordero y oveja para dar a entender que Pedro debía amar a todo el rebaño de Cristo, sin importar su edad espiritual. Las palabras que usó para apacentar y pastorear fueron las palabras griegas bosque
hipomaine. Estas palabras quieren decir no solo preocuparse de alimentar las ovejas, sino también a cuidarlas, a sanarlas, a limpiarlas e incluso, con el amor ágape comprometido, a estar dispuesto a dar la vida por ellas. Ese es el amor ágape que Dios demanda de todo cristiano. Si amamos a Dios de la forma ágape, amaremos a los hermanos de la misma forma también. Jesús le dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto lo dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. El amor, como nosotros podemos ver, se refería a un amor ágape, de sacrificio, a ese amor. Jesús sabía que Pedro iba a morir por él, le demandaba ese amor ágape. Tú me prometiste, ¿verdad? Pedro finalmente cumplió su promesa. Gracias a la misericordia de Dios, ¿verdad? Cumplió la promesa. Pese a que lo negó, después cumplió la promesa que le había hecho al Señor. Iré hasta la cárcel por ti. Si debo morir por ti, hasta moriré. Y lo cumplió. Pedro fue a prisión y también murió, ¿verdad? Fue a la cárcel, también murió por causa del Evangelio. Jesús enseña a Pedro que todo aquel que es llamado y que ama a Dios con amor ágape debe pagar un precio. En este caso, a Pedro le costaría su vida, ¿verdad? Y así también nos va a costar a cada uno de nosotros. Hermanos, este texto me conmovió bastante porque me imagino a Pedro avergonzado. Muchas veces, ¿cuántos de nosotros, después de fallar, al ver que amamos de una forma tan imperfecta al Señor, a veces nos sentimos avergonzados? Fallamos, fracasamos, nos alejamos del Señor, ¿verdad? Entramos en un letargo porque le fallamos a Dios, nos apartamos y estamos igual que Pedro, semidesnudos, pescando, ¿verdad? Dando la hora, por así decirlo, mientras viene el Señor, y estamos allí apenas y muchas veces nos sentimos avergonzados. ¿Cómo le voy a orar al Señor si le fallé? Pequé de esta manera. ¿Con qué cara voy a ir al culto? ¿Con qué cara iré a alabar al Señor? Y nos alejamos. Sin embargo, vemos acá un Jesús totalmente distinto a cómo sería la actitud de muchos de nosotros. No vemos un Jesús recriminando, hey, tú me traicionaste, ¿con qué cara te acercas a hablarme? No te quiero ver, tú me negaste 3 veces, o te dije que me ibas a negar, yo te dije que iba a pasar. No vemos a un Jesús así. Vemos que Cristo lo único que le interesa es saber si lo amamos, pese a todo lo imperfecto de nuestro amor. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Hermanos, yo no sé qué pasará en su vida. No sé si alguno de ustedes ha fallado, si al igual que Pedro. Solo sé que todos somos en algún momento como Pedro. Yo soy como Pedro muchas veces. Le fallo muy constantemente al Señor. Queriendo hacer las cosas bien, muchas veces mi mal carácter como Pedro me traiciona, ¿verdad? Y fallo. Sin embargo, a Jesús no le interesa eso. Él quiere saber si acaso lo amamos. Y así como Cristo le preguntó a Pedro, yo te pregunto a ti, ¿amas al Señor? ¿Lo amas con ese amor ágape? ¿Estás dispuesto a seguirlo con ese amor sacrificial, verdad? Cueste lo que cueste. Que Dios nos ayude a amarlo de esa forma, a retribuir. Nunca podremos pagar el amor con el que Él nos amó. Pero nunca olvidemos, hermanos, que el amor no es de nosotros. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Les invito a orar. Amado Señor y Dios Todopoderoso, te doy las gracias, Padre, por este estudio, Señor.
Te pido, Padre, que en mi torpeza, Padre, se entienda. Y te doy las gracias, Señor, por ese amor con el cual tú nos amaste, Padre. Porque así como Pedro, Señor, muchas veces te hemos negado, Señor. Tú nos llamaste a ser pescadores de hombres y muchas veces, Padre, estamos pescando cualquier cosa, menos cumpliendo con la gran comisión. Al igual que Pedro, en vez de prepararnos para poderte reconocer cuando vengas por nosotros, estamos pescando cualquier cosa, Señor. Y muchas veces, Padre, nos avergonzamos en acercarnos a ti porque te hemos fallado, Padre. Gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu misericordia eterna, porque pese a lo imperfectos que somos, Señor, tú no ves nuestras fallas, tú ves el sacrificio de Cristo. Justificados somos por Él, Señor. Ayúdanos, Padre, a amarte cada día más. Ayúdanos, Señor, a amarte con ese amor ágape, con ese amor que tú demandas de nosotros, Señor. Y no solo amarte a ti, Señor, sino que también amar a nuestros hermanos en Cristo, amar a las ovejas, Padre. Servirte, Señor, hacer tu voluntad, Padre. Te doy las gracias, Señor, por tu amor, porque así como tú has restaurado a Pedro, Señor, tú también eres quien nos restaura cada día, Señor. Ayúdanos, Padre, a que cuando fallemos, Señor, que cuando nos caigamos, sea para doblar nuestras rodillas ante ti, Señor. Que cuando miremos buscando ayuda, Señor, sea para buscar tu rostro, Padre. Te damos las gracias, Señor, por tu amor, por tu gracia, Padre, porque solo por gracia, Señor, es que estamos aquí. Solo por gracia, Señor, en Cristo es que nos escogiste, Señor, y nos predestinaste para ser tu iglesia, tus hijos, tu nación santa. Y nos has puesto un nombre, Padre, que ninguno de nosotros merecíamos, Señor, ni merecemos, Padre, y simplemente por Cristo, Padre. Te damos las gracias, Señor. Te pido, Padre, que mis hermanos, Señor, que les bendigas, que hagas producir en cada uno de ellos todo fruto, Señor, digno de arrepentimiento, Señor, todo fruto, Padre, para que te exalten y te glorifiquen, Señor. Que allí en donde estén, Señor, sean luz, que sean sal, que brillen, Señor, en medio de tanta tiniebla que nos rodea, Padre. Te damos las gracias, Señor, por tu bendita palabra, Señor, porque nos consuela, nos alienta y nos exhorta, Padre, porque nos has dado una revelación completa, Señor, para poder hacer tu voluntad y no pescar en la noche oscura, Señor, sin saber, sino que pescar donde tú nos guíes, que pesquemos, Señor, porque solo haciendo tu voluntad, Padre, es que tendremos éxito, Señor. Te damos las gracias, Padre. Solo te puedo dar las gracias, Señor, y que seas tú glorificado, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Que la paz y gracia de Jesucristo nunca se aparte de cada una de nuestras vidas, Padre. Te damos las gracias, Señor. En el nombre de Jesús te oro todo esto, porque solo tú eres digno de honra, de gloria, Señor, y de todo loor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Gracias, pastor, por darme la oportunidad de compartir nuevamente con ustedes. Y bueno, que la gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Bendiciones.